Se han propuesto diversas explicaciones sobre este fenómeno. Dunker se produce como consecuencia del desplazamiento relativo de los objetos en el campo visual. Si uno de los objetos rodea al otro, tiene mayor tamaño, etcétera, actuaría como el fondo sobre el cual se percibe el movimiento. Si este objeto se mueve, inducirá que el objeto estacionario se perciba en movimiento debido a que se produce un cambio relativo en las posiciones de los dos objetos. Wallach podría deberse a que el sistema visual es más sensible al movimiento relativo entre dos objetos que al movimiento de un único objeto. Rock, cuando el movimiento relativo entre dos objetos está por encima del umbral y el movimiento absoluto está por debajo del umbral, el sistema visual asume que el objeto más grande y que rodea al más pequeño es un objeto inmóvil y asigna el movimiento al objeto más pequeño y que está rodeado por el otro. Esta afirmación se apoya en que el movimiento inducido desaparece o no se produce bajo las siguientes condiciones. A. Cuando el movimiento del objeto circundante está por encima del umbral. En este caso se percibe el movimiento de ambos objetos. B. Cuando se introduce alguna condición que permite observar el movimiento del objeto circundante. Movimiento aparente. Wertheimer publicó un artículo sobre el movimiento aparente o estroboscópico que se considera como el inicio de la psicología de la Gestalt. Experimento. 2 líneas paralelas verticales separadas por 1 centímetro. Se observan distintos fenómenos que dependían del intervalo temporal entre la presentación de las líneas. Condiciones que determinan la percepción del movimiento aparente. Corte analizó detalladamente las condiciones que permiten la aparición del movimiento aparente variando la intensidad de los estímulos. 1. La distancia entre estímulos DEE y el intervalo temporal entre los mismos. IEE. Resultados, leyes de Corte. Si se mantiene constante el IEE, la distancia óptima para obtener movimiento aparente varía directamente con la intensidad. Una mayor DEE requeriría una intensidad mayor y viceversa. Si se mantiene constante DEE, el valor óptimo del IEE para que se produzca movimiento aparente varía inversamente con la intensidad de los estímulos. Un mayor IEE requeriría una intensidad menor y viceversa. Si se mantiene constante y el valor óptimo de la DEE varía directamente con el IEE, una mayor distancia requeriría un IEE mayor y viceversa. ¿Qué ocurre cuando se presentan más de 2 estímulos y se aplica la alternancia de encendido que daba lugar a la percepción de estímulos y se aplica la alternancia de encendido que daba lugar a la percepción de movimiento aparente? Tipos de movimiento aparente. Bradick diferencia 2 tipos. Movimiento de corto alcance es el que se percibe cuando se observan películas en el cine, videos o en la pantalla del ordenador. Se caracteriza por desplazamientos cortos y tasas de alternancia rápidas. Se percibe monocularmente y con anterioridad a la integración de la información procedente de los dos ojos y al análisis de la forma y el color. En el laboratorio, este tipo de movimiento se estudia mediante una técnica denominada cinematograma de puntos aleatorios. Consiste en colocar puntos al azar en cada una de las escenas que componen una determinada secuencia y analizar qué intervalos espaciotemporales dan lugar a la percepción del movimiento. Movimiento de largo alcance es el movimiento que se percibe en los experimentos descritos en la teoría de la Gestalt y en algunos anuncios luminosos. Se puede observar cuando las distancias son largas y el periodo temporal de alternancia entre estímulos mayor de 20 milisegundos. Se da en etapas de procesamiento más tardías. Es binocular y requiere la integración de la información de los dos ojos, la formación de unidades perceptivas por medio de la organización perceptiva, así como un análisis de la forma y el color. La propuesta teórica de Bradick ha sido puesta en cuestión posteriormente mediante sugerencias que indican que el análisis del movimiento podría ser más complejo. Estudios psicofísicos posteriores indican que el sistema visual podría realizar 3 tipos diferentes de análisis del movimiento.
Sistema de primer orden, luminancia. Sistema de segundo orden, textura. Sistema de tercer orden, cualquier tipo de estimulación. Procesamiento abajo-arriba. Movimiento de corto alcance, se detectaría el movimiento a través de circuitos simples, monoculares sensibles y rápidos. Tanto proceso abajo-arriba como arriba-abajo, largo alcance, binocular poco sensible. Y 3. Mecanismos fisiológicos, detectores de movimiento. Todavía no se conocen con exactitud los mecanismos fisiológicos que subyacen a la percepción del movimiento. Una de las primeras preguntas: ¿existen neuronas especializadas? A partir de los años 60 se identificaron neuronas sensibles al movimiento a una determinada detección de los sistemas nerviosos de distintos organismos. La ubicación de las neuronas sensibles al movimiento es diferente según la escala filogenética. En los organismos superiores en la escala filogenética, el movimiento se procesa a un nivel más central. El posefecto de movimiento de la cascada sugiere que determinadas neuronas lleguen a fatigarse, y la fatiga puede sesgar el sistema hacia el movimiento en dirección opuesta. Se estudió experimentalmente mediante la técnica de adaptación selectiva. La exposición prolongada al estímulo produce una disminución en la sensibilidad a la dirección del movimiento. Sin embargo, no se generaliza a otras direcciones o velocidades. Los datos apoyan la existencia de neuronas sensibles al movimiento y sintonizadas a una dirección y o velocidad específica. Los estudios realizados para determinar la ubicación de los detectores de la dirección del movimiento en humanos indica que estos no son periféricos y que se encuentran en el córtex visual. Michel y otros autores presentaron un estímulo adaptador en un solo ojo y obtuvieron posefecto del movimiento de una dirección específica. Si los detectores de la dirección del movimiento estaban ubicados en la retina, no debería producirse transferencia del posefecto del movimiento del ojo que no había sido estimulado. Sin embargo, los resultados mostraron que se producía el posefecto en los dos ojos. Este resultado indicaría detectores situados en el córtex visual, en donde se combina la información sensorial de los dos ojos. La transferencia no se produce en observadores con visión binocular deficiente, posiblemente debido a la falta de detectores de este tipo. Cuando cada ojo observa movimiento en direcciones distintas, no se produce el posefecto de movimiento. Análisis cortical del movimiento. Otros investigadores se han ocupado de examinar si se produce un análisis cortical del movimiento. Se sabe que la mayoría de las células del área 6 son sensibles al movimiento de barras y bordes. El grado de especificidad de las neuronas suele ser grande y algunas de ellas responden de forma selectiva, no solo a una determinada detección del movimiento, sino también a una determinada velocidad. Sin embargo, en el área 6 parece que únicamente se responde a un desplazamiento de la imagen en la retina. El procesamiento de aspectos más complejos del movimiento se realiza en zonas más especializadas, fundamentalmente las áreas MT y MST del lóbulo temporal.